Saludos y bienvenidos. El día de hoy estamos con Pedro Kumamoto, quien fue el primer diputado independiente del país, y el día de hoy nos viene a contar un poco sobre el nuevo partido político que están formando en Jalisco. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Andrés, me da mucho gusto estar aquí y saludar a todas las personas que te ven en Monterrey, pero también en todo el país. Perfecto. Bueno, Pedro, mira, para empezar, me gustaría, o así como para comenzar hablando del partido político que están armando, me gustaría que me explicaras un poquito sobre por qué decidieron cambiar su modelo de hacer política, es decir, de candidaturas independientes a un partido político, y ahora que decidieron cambiarse a un partido político, ¿cómo piensan hacer o qué prácticas piensan poner en práctica, básicamente, para desasociarse de la percepción negativa que está alrededor de los partidos políticos? Bueno, creo que es una pregunta muy justa, muy importante, porque cuando le decimos a la gente que queremos hacer un partido político, parece que les estamos diciendo, nos queremos robar tu dinero, queremos volvernos ricos y queremos ser deshonestos, ¿no? Y eso pues, no es cierto. Queremos todo lo opuesto. Creemos en un modelo austero, cercano, honesto, eficiente de hacer política, que defienda los derechos humanos, que impulse una agenda de justicia social, una agenda también por la igualdad y, por otro lado, una agenda por construir un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que de entrada ser radicalmente honestos y profundamente democráticos. Es decir, si tú eres trácala y te gusta hacer pues lo que hemos visto que hacen nuestros amigos políticos, pues este no es un lugar para ti. Y si te cachamos haciéndolo, te vamos a expulsar y evidentemente te denunciaremos. Por otro lado, también debemos de permitir que las personas puedan postularse, participar y que no necesariamente sean personas que han estado siempre en política, sino personas que realmente movidas por una agenda personal puedan más bien convertirla en algo colectivo. ¿Y por qué cambiar? Bueno, básicamente hay tres razones. La primera tiene que ver con que cuando estábamos en la campaña, pues ahora sí que hubo varias demandas y también varios de nuestros contrincantes dijeron que iban a hacer todo lo posible para que no pudiéramos volver a utilizar el modelo de candidatura independiente como lo usamos, que fue como una alianza de candidaturas independientes. Éramos 14 candidaturas diciendo somos parte de un mismo proyecto. Entonces dijeron, vamos a prohibir eso. Segundo, algo muy importante, porque las candidaturas independientes tienden a verse más como proyectos individuales y no tanto como un proyecto colectivo, como un proyecto pues, común. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que no se trataba del proyecto individual de una persona, sino se trata de un proyecto en donde creemos y compartimos muchísimas cosas en conjunto. Y yo creo que tercero, y algo muy importante, porque esto va más allá de un nombre, de un apellido, de una cara, de un rostro. Necesitamos poderle devolver estas instituciones políticas a más personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que puedan tomar decisiones, que puedan votar, que puedan decidir cuáles son nuestros principios, que puedan impulsar ideas como quién debería de participar en la próxima elección para diputadas, diputados, etcétera. Entonces, creo que tiene que ver con cómo rompemos la noción de una política restrictiva, alejada, cerrada, y la reconvertimos o la regresamos a lo que siempre fue, que es un espacio para poder cambiar nuestra vida en común. Qué interesante, de hecho, ahorita que comentas con respecto a los, digamos, diferentes obstáculos que ustedes tuvieron cuando fueron candidatos independientes. Mi pregunta sería aquí, si una vez que ustedes logren llevar a cabo el partido político y esté digamos, en forma, ¿ustedes impulsarían, digamos, el expandir los derechos de las personas que están intentando llevar a cabo candidaturas independientes, dado que ustedes ya conocen, digamos, las cosas que se pueden ampliar y también las cosas que, digamos, se pueden utilizar para abusar de la figura? Entonces, no sé si ustedes también incluso podrían tal vez impulsar algo para, digamos, mejorar el concepto de las candidaturas independientes. Sí, definitivamente las candidaturas independientes vamos a seguir pensando que es una herramienta dentro de una caja muy grande de herramientas. Es decir, no puede ser la única, pero sí es una herramienta útil, importante y que aparte le permita a más personas involucrarse en la política. Pero no puede ser la única, porque eso es lo que nos dimos cuenta nosotros, pues tiene muchas limitaciones. Pongo un ejemplo. Por nosotros votaron 762,000 personas para el Senado de la República, pero cerca de 1 millón de personas en conjunto todos los votos de nuestro proyecto. Y hoy nosotros no tenemos ninguna representación dentro del Congreso, no tenemos pues, una sede, no tenemos ningún tipo
digamos, de los requisitos y también de lo que surge cuando te conviertes en un partido político. Y eso, pues es un poco injusto porque nosotros sacamos más votos que la inmensa mayoría de los partidos que hay aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, creo que eso hace que reflexionemos acerca de cuáles son las limitaciones y también cuáles son las bondades del ser candidato independiente, que también las tiene y que de nuevo, yo creo que depende mucho, ahora sí que del sapo la pedrada, depende de cómo sea tu proyecto, también la figura que debes de usar, partido político local, nacional, o por qué no, también puede ser una candidatura independiente. ¿Tienen algún plan para llevar a cabo, o sea, para llevar este partido político a nivel nacional eventualmente? Por el momento no, y creo que eh, en estos días lo más importante es poder lograr las 16,000 afiliaciones y las 84 asambleas municipales que tenemos que organizar. Ya no son pocas cosas, significa mucha talacha, significan llamadas, significa hacer activismo, significa estar en la calle, significa pedir donaciones, significa pues tratar de sacudir un poco la vida pública y el trabajo político. Y la verdad es que es complicado pedirle a las personas que crean una vez más en una figura que está tan denostada como lo es un partido, pues es complejo. Pero también tenemos en nuestro favor que pues, también les hemos dicho, oigan, quiero ser diputado y les juro que voy a salir y me van a seguir viendo igual. Y yo creo que lo logramos. Es decir, nadie aquí en Jalisco podría decir que me quedé con Ana o que me robé algo o que no hice lo que había planteado. Entonces, yo creo que se puede reivindicar estas figuras. Va a ser difícil, va a tener mucho trabajo de por medio, pero pues las cosas que valen la pena nunca son fáciles, ¿no? Claro, no, sí suena como un trabajo verdaderamente titánico y solamente a llevarlo a nivel local, así que pues bueno, pues ojalá pueda prosperar más en el futuro. Una cosa a la que quiero, digamos, cambiar un poco con respecto a hablar más o conocer más de lo que está haciendo digamos, de las cosas que va a apoyar este partido político que están impulsando, que por cierto, digo, no lo hemos comentado todavía, pero el nombre del partido es Futuro. Así es. Eh, me gustaría hablar un poquito sobre, digamos, las políticas públicas que estaría dispuesto a apoyar o incluso oponerse el partido político de futuro que están armando ustedes. Esto porque me parece que es, digamos, una forma un poquito más clara de hablarle a la audiencia y decir, mira, esto es lo que apoyan o esto es en lo que están en contra, en el lugar de presentar cosas como ejemplo, como decir pues bueno, la honestidad y la transparencia son nuestros principios rectores, o si es un partido de izquierda o de derecha, ¿no? O sea, en lugar de utilizar, digamos, etiquetas, me gustaría más bien hablar de la política pública específica y saber si están de acuerdo o a favor o en contra, o matizarlo en el caso que sea necesario, dependiendo de la política pública que se presente. Claro. Entonces, me gustaría primero presentarte, o sea, digo, una serie de políticas públicas y tú me dices si futuro está a favor, en contra o matizarlo, ¿no? Claro. La primera que me gustaría preguntarte es si el Partido Futuro estaría de acuerdo con apoyar una política pública de despenalización y regulación de todas las drogas, es decir, acabar por completo con la guerra contra las drogas como la conocemos hoy en día. Sin duda, acabar con la guerra en el tema de drogas. Eh, Sin duda, también la despenalización de las drogas, la regulación del mercado de marihuana. No sé todavía hasta dónde llegaríamos en conjunto hacia otras drogas, pero definitivamente quitarle la carga de penalización y de meter a la cárcel al usuario. En todo caso, a quienes están lucrando y quienes están generando una estructura de crimen, de sangre, de opresión y de muerte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tendríamos que entenderlo como una política pública de salud y Exacto. no como una política pública que De seguridad trabaja pública. para... ¿Perdón? De seguridad pública. Sí, o sea, desde luego que tiene un componente de seguridad pública, pero en la medida en que vayamos desenraizando la idea de que quienes consumen deben de estar en el bote y más bien quienes venden, trafican y lucran, pues eso sí deben de estar ahorita. Pero eventualmente podemos ganarle ese mercado a los cárteles y más bien podemos construir un mercado regulado que aparte permita establecer las reglas de cómo se puede consumir, por ejemplo, la marihuana, a qué edad y que esos impuestos recaudados puedan ser útiles para poder construir alternativas tanto laborales como educativas.
Básicamente darle un trato entonces de salud pública y no de seguridad pública al concepto de las Es drogas. de salud y de libertad, exactamente. Muy bien. Bueno, la segunda que me gustaría preguntarte es con respecto a la despenalización y regulación del aborto a nivel nacional. Claro. Es un tema muy especial también para nosotros porque como nosotros somos de Monterrey y acaba de suceder pues lo que pasó con respecto a que pusieron o lo elevaron a nivel constitucional estatal, el concepto de proteger la vida desde la concepción, pues a nosotros nos parece muy importante o sea, empujar verdaderamente una política de despenalización y regulación del aborto a nivel nacional. A final del día creo que es la misma postura, o sea, se tiene que regular desde una lógica de salud pública y precisamente digo, yo lo he dicho en muchos espacios, yo no creo que una mujer que ha abortado tenga que estar en la casa, ¿no? Se tienen que construir muchas alternativas previas, se deben de generar políticas públicas alrededor de salud pública, se tiene que impulsar también el conocimiento de los anticonceptivos, pero sí definitivamente el prohibirlo y el castigarlo no es la solución. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora también con respecto, digamos, a lo que es el cambio climático y la calidad del aire, mi pregunta es, digo, ¿ustedes también estarían dispuestos a empujar políticas públicas para acelerar lo más posible lo que sea la transición energética del país? Lo pregunto porque, pues digo, ahorita como podemos ver, por lo menos en lo que hasta ahorita podemos ver en cuanto a la política energética del gobierno en turno, pues parecen ir exactamente en sentido contrario, ¿no? Es decir, redoblar nuestra dependencia del petróleo y del carbón, del petróleo pues, como combustible para automóviles y demás, y también del carbón para generación de energía eléctrica. Entonces, ¿ustedes estarían impulsando una agenda similar o una agenda tal vez más a el cambio o la transición energética? Nosotros somos parte de una generación que alcanza a entender y que estamos empezando a ver los límites y sobre todo las complejidades del cambio climático. Y tenemos la responsabilidad de poder construir políticas públicas y un mundo en donde nuestros hijas, hijos, nietos puedan vivir. Entonces, seguir con el mismo modelo de combustibles fósiles, de producción y finalmente de desarrollo, es decir, la concepción del desarrollo y de la economía como la entendemos actualmente, pues es inviable, ¿no? Eso acaba con nuestro planeta Tierra. Tenemos que poner el dedo y señalar aquellas industrias extractivas, tenemos que señalar aquellas prácticas inviables y tenemos que decirlo con todas sus letras, no podemos seguir apostando a un modelo de combustibles fósiles. Y en ese sentido, lo que tenemos que plantear es una agenda que desde lo local hasta lo nacional pueda apostarle a nuevos modelos de relacionarnos con el medio ambiente. Pongo algunos ejemplos. Que aquellos ayuntamientos en donde nosotros gobernemos se pongan la meta de que a 3 años el 50% de la energía utilizada por el ayuntamiento o provenga de fuentes limpias, por poner un ejemplo, ¿no? Esas son ideas que todavía tenemos que llevar al programa, ¿no? Pero otro elemento, que todos los ayuntamientos que trabajemos, en donde trabajemos, se separen los residuos y que se tenga un objetivo muy claro de que el reciclaje y, construir composteros colectivos puedan ser de utilidad para la comunidad. Y, desde luego, expulsar a las mafias de los residuos, que es una mafia que está por todos los municipios de este país. Tercero, pues poner el ejemplo, es decir, buscar e incentivar que quienes son nuestros funcionarios y funcionarias utilicen el transporte público, conozcan las necesidades de agua, reconozcan la dificultad de las personas que viven cotidianamente en problemas tan severos como la falta de acceso a una llave de agua potable, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer no es solamente una política pública, sino que tenemos que construir más bien un eje rector, así como lo debe de ser el abatir la desigualdad entre los géneros, también tiene que ser otro eje rector el de buscar prácticas sustentables dentro de los municipios y dentro del Estado. Muy bien. Bueno, otra política pública que me gustaría preguntar si están a favor o matizarla tal vez es con respecto a la educación y la salud. Mi pregunta sería, y esto es un poquito más amplio porque son conceptos tal vez incluso más proyectos a futuro, pero la pregunta sería si están a favor de un concepto
de educación y salud universales, es decir, para poder ofrecer una igualdad de oportunidades. Esto lo hablo más o menos en el aspecto de lo que sería una socialdemocracia escandinava. Y digo, evidentemente, o sea, digo, todos podemos estar a favor de esas cosas, pero la idea más bien sería saber si ustedes tienen, o sea, si están a favor de una política pública como esa y llevar a cabo los pasos para eventualmente poderla establecer, ¿no? Porque digo, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, como aumentar la base fiscal, cobrar más impuestos a las personas que reciben más dinero. O sea, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y para poder llegar a educación y salud universales en México, pues nos tomaría 10, 15, 20 años de hacer bien las cosas. La pregunta es si ustedes irían en esa dirección. Sin duda, o sea, lo que nosotros estamos buscando es que lo público sea sinónimo de excelencia. Y para que sea sinónimo de excelencia tendríamos que pensar que en el mundo que vivimos actualmente, entre más recursos tienes, más posibilidades de tener éxito tienes. Y no me refiero a, en cuanto a los recursos, a las ganas de salir adelante, el ingenio y la creatividad. Me refiero a que si naces con lana, vas a morir con lana. Y si no naces en un ambiente donde tengan riqueza, 9 de cada 10 veces no vas a cambiar de decil. No lo digo yo, lo dicen los datos del INEGI y del Coneval. Esto lo que plantea es un reto enorme. Es decir, ¿cómo podemos asegurarnos que una mi hija de una madre soltera que trabaja en una maquila tenga las mismas oportunidades que el niño que nace en la cuna más rica de Nuevo León? ¿Cómo vamos a hacer que esos dos niños puedan tener oportunidades para desarrollarse libremente? Y libremente no se refiere hasta las posibilidades de sus papás, sino hasta las posibilidades mínimas que establece el Estado, porque eso es quizás el fundar instituciones. Entonces yo creo que ahí es donde se juega el futuro de la democracia y del planeta. ¿Por qué? Porque puede sonar muy exagerado, pero no lo es, porque en la medida en que generemos oportunidades iguales, ojo, iguales hacia lo mínimo, eso no significa que se le va a prohibir al empresario regio que mande a sus hijos al exterior, no hay bronca, pero que si así lo decide pueda mandar a sus hijos a las escuelas públicas y reconozca el valor que existe en cada una de ellas y que puedan aprender las materias necesarias para poder salir adelante y poder desarrollar otro tipo de aprendizajes que no es el que hemos tenido en este país, ¿no? Pero para poder salvar la democracia necesitamos igualdad, porque si no tenemos igualdad, entonces hay quienes pesan más dentro de un régimen de gobierno. Pongo un ejemplo. ¿Quién podría decir hoy que Carlos Slim pesa lo mismo que uno? Pues a lo mejor solamente al momento de ir a votar, pero si toca la puerta de presidencia, digo, del Palacio Nacional, pues le van a abrir la puerta, a nosotros no nos la van a abrir. Entonces creo que ahí es algo que tenemos que trabajar. Pero también para el futuro del planeta no es sustentable que sigamos pensando que vamos a poder seguir haciendo explotación de los recursos, pero esto se permite gracias a nuestro modelo de depredación y nuestro modelo de, pues digamos, de acumulación. Por lo tanto, tenemos que empezar a cuestionarlo y a partir de cuestionarlo, resulta que vamos a generar otras instituciones de educación. Creo yo que no es fácil, tenemos que buscar las vías para financiarlo, sin duda alguna, pero lo que sí es cierto es que tenemos que hacer una reflexión eh, general de cómo entendemos al Estado y parte del Estado tiene que ver con no solamente poner la policía y poner las leyes, sino también en construir una red mínima de salud, de seguridad social, de pensiones, de educación y de espacios públicos. Entonces, digo, podríamos decir que ustedes estarían impulsando políticas de redistribución de riqueza. Sin duda. Ok, muy bien. Otra cosa, digo, me parece que leí, no estoy seguro de hecho si fue en alguna de tus columnas o no, pero que iban a impulsar lo que es la propuesta de sin voto no hay dinero a nivel nacional una vez que ya tuvieran el partido formado, ¿no? Mi pregunta es, bueno, primero, si nos pudieras describir en qué consiste Sin Voto No Hay Dinero y si sabes, en este caso también, cuál es la diferencia con la propuesta que presentó, o bueno, que van a presentar, que va a presentar Tatiana Cloutier para disminuir el 50% del dinero que reciben los partidos políticos. Es una diferencia muy sencilla, pero muy importante. Eh, Pongamos que en las próximas elecciones va a votar el 30% de la población.
o va a votar el 40% de la población. Y lo que sucede es lo siguiente, con la propuesta de Tatiana se bajaría los recursos de los partidos a la mitad y con nuestra propuesta se le reducirían en un 55%. O sea, la diferencia sería el 5%. Podría ser que fuera a votar la misma cantidad de personas, es decir, 50%, y entonces pues, quedarían igual. Podría ser que vaya a votar 60% de la población, lo cual suena inviable porque nunca ha pasado eso en las elecciones intermedias, pero pensando que pasara eso, nosotros les daríamos el 60% de los recursos y la propuesta de Tatiana el 50%. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lo que planteamos es que si la gente no va a votar, los partidos reciban menos recursos. Si van a votar más, los partidos reciban cierta cantidad de recursos. No van a recibir el 100% de lo que actualmente reciben, pero sí recibirían menos. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que debe de existir un vínculo entre la cantidad de personas que van a votar y los recursos de los partidos políticos. Hoy lo que pasa es que solamente se toma como base la credencial para votar. Es decir, la cantidad o el número de las credenciales de elector son las que determinan cuántos recursos reciben los partidos. Y pues nosotros sabemos que la credencial la usas para todos los trámites que existen, habidos y por haber, y por lo tanto no es una base válida y confiable de el sentimiento democrático, el sentimiento político que existe en el país. Entonces, por eso nosotros planteamos que debería de ser por los votos válidos emitidos, no solamente bajarles y subirles, sino que sean los votos lo que lo determinan. Creo que, a ver, y yo lo he dicho siempre, celebro la idea de que se le bajen recursos a los partidos, sí, porque viven en excesos. ¿Tenemos que quitarle todo el dinero a los partidos? No, porque eso significaría que solamente los ricos puedan hacer política en este país y todo mundo debe de poder hacer política. ¿Viven en excesos? Sin duda. ¿Podríamos bajarles hasta el 70%? Yo creo que sí, pero debe de existir algo de recursos que permitan que los partidos tengan una oficina, que puedan hacer cursos, que puedan invitar a personas, pero no para que se den la vida, la gran vida, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que encontrar los puntos justos medianos, por así plantearlo. ¿Y qué es lo que opinas con respecto a las donaciones privadas? Porque, pues digo, normalmente las donaciones privadas, a menos que sean muchas donaciones privadas de un monto pequeño, pues normalmente una donación privada se utiliza más bien para un intercambio de favores, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es la razón que yo tengo de donar 150,000 pesos, 100,000 pesos a una campaña política? Más que a que me levanten el teléfono en el momento en el que la persona llegue al puesto. Mi pregunta sería, ¿qué opinas con respecto a las donaciones privadas? Incluso si tal vez deberían ser totalmente quitadas o si crees que sí sirven para, que sí, digamos, tienen algún uso. Yo creo que las debemos de regular. Yo creo que no pueden ser, por poner un ejemplo, no pueden ser más del 10%, del 5% del presupuesto de una campaña, la aportación individual de una persona. Creo que lo que hemos visto en Estados Unidos nos debe de llamar la atención, es decir, que el lobby de las armas, el lobby del petróleo, Las farmacéuticas. farmacéuticas, pues terminan fondeando completamente a un candidato o candidata a gubernatura, a la presidencia y pues desde luego a ser parte del Congreso y entonces eso termina definiendo pues, su agenda. Pero tampoco podemos caer en la fantasía de pensar que la gente no va a donar cosas, que es lo que un poco como mi pleito, por ejemplo, volteando a ver lo que pasa con Morena. Morena ves lo que dijo que gastó en campaña y dice que no hubo donaciones y que mil cosas que te da risa porque dices, pues claro que hubo donaciones. Sin duda, puede ser que sean muy pequeñas, pueden ser donaciones de menos de 100,000 pesos, de menos de 20,000, de menos de 5,000, no hay bronca, pero hay que reportarlas. No podemos hacernos güeyes, no podemos hacernos guajes con que esas donaciones no existen. ¿Qué sí podemos hacer? Regularlas, digamos, fiscalizarlas y si no se están reportando, perseguir, ¿no? Que creo que esa es la parte que también hace falta en este país. ¿Cuánto debe ser el margen? Quizás 5, quizás 10, quizás 2%. Vaya, tendríamos que buscar cuáles son los porcentajes, pero lo que sí estoy cierto es que siempre va a haber alguien que te regala algo de comer, siempre va a haber alguien que te dice yo te pongo el hotel ese día que estás fuera de la casa, va a haber alguien que te va a decir yo pongo la gasolina para que vengan a mi pueblo, pero vengan a hacer campaña, y eso no lo puedes evitar, pero lo que sí puedes hacer es exigirle
que lo haga público, que no tenga problemas. Bueno, eso significa entonces que no tenga problemas con que se haga público y creo que eso es importante, y finalmente que se le pueda reportar ante la autoridad. Que sea fiscalizable, básicamente. Que sea fiscalizado, que sea público y finalmente que se tenga la claridad de que hay un tope, ¿no? ¿El tope cuál es? Creo que hay una discusión, o podría haber una discusión, pero el chiste es que sea eso, ¿no? Que dejemos de simular que no existe dinero privado en la democracia mexicana. Claro que lo hay, pero Claro. podemos regularlo y podemos limitarlo y podemos empezar a prever cuáles son sus efectos. Muy bien. Pedro, ya de las últimas preguntas, ¿dónde los pueden contactar para participar o donar en el proyecto de ustedes del partido político Futuro? Gracias, una muy buena pregunta. En www.hayfuturo.mx, hay de haber, Hay futuro.mx, en Futuro Jalisco en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Y pues de verdad, todo, todo ayuda, ¿no? Propuestas, ideas, si nos ves en Jalisco, ponerte las pilas para decir yo quiero firmar. Y también si vives fuera de Jalisco, pues no puedes firmar, pero sí nos puedes donar algunos pesos. Entonces todo va a ser bien recibido, siempre muy bien utilizado y con toda transparencia. Perfecto. Digo, igual también vamos a asegurar de poner ya todos los links en la descripción del video para que pues, puedan acceder a ellos fácilmente. Muchas gracias. Y por último, Pedro, no te quiero dejar ir sin antes, si me puedes dar, digo, esto ya no tiene necesariamente mucho que ver con el tema que hemos estado tratando, pero sí me gustaría que me dieras, digamos, un pequeño balance de estos primeros meses del gobierno de López Obrador. Ya ves que ahorita está, digamos, muy de moda hacer estos balances de los primeros 100 días. Pues digo, ¿cómo has visto estos primeros meses en general? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Bueno, lo bueno, creo que reconocer que se necesita construir una pensión universal para las personas de la tercera edad y el trabajar para que exista un programa que impulse que más jóvenes continúen estudiando. Me parece que también es acertado que se han hecho solicitudes de perdón, por ejemplo, acaba de pasarla en Monterrey, ¿no? Precisamente para aquellas víctimas dentro de los procesos de la guerra contra el narcotráfico. Me parece un acierto el discurso de combate a la corrupción y a los privilegios de los gobernantes. Lo malo, creo que se están institucionalizando prácticas que teóricamente deberían de dejar de hacer. La designación de la ministra contratista, que se le ha dicho que pues, es nada más y nada menos que replicar las viejas prácticas que hacía el PRI, que hacía el PAN y que ahora lo está haciendo Morena igualito para seleccionar a perfiles que no son aptos para el cargo porque no tienen la autonomía y la independencia, la toma de decisiones. También voltear y ver y comprobar que se eliminan, por ejemplo, los apoyos a las mujeres. Eh, un día en el tema de los refugios para mujeres que han vivido maltrato y al día siguiente reculan y dicen, bueno, no tanto, sí tanto, no sabemos. El tema de las guarderías me parece un desacierto garrafal. Creo que quienes terminan ayudando más son a las mujeres trabajadoras, sobre todo las madres solteras. En fin, creo que hay muchas cosas que tenemos que ahí hacer notar al respecto de estos errores y de estas equivocaciones. Y lo feo, pues voltear y ver al senador que preside la Comisión de Energía del Senado de la República, que es minero, que es carbonero, por ponerlo de esta manera, cerrando un trato con la CFE para que se venda más carbón, ¿no? O voltear y ver que se va a acabar con manglares importantes para el ecosistema de Tabasco para poder construir dos bocas, que se le apuesta tanta lana al petróleo, pero que se le deja a un lado a las energías limpias. Entonces, es complejo porque hay cosas que yo aplaudo del gobierno de Andrés Manuel, hay cosas en las que yo estoy convencido de que hay digamos, una búsqueda de cambio y hay que reconocerlo, pero también es cierto que, pues, cambiar los hábitos de la clase política mexicana, vengas de los colores que vengan, va a tomar más tiempo y sobre todo necesita más personas comprometidas con aplaudir lo que hay que aplaudir. No, no somos Venezuela, pero también con señalar y criticar lo que hace falta señalar. No, no es cierto, tampoco son angelitos ni madres Teresas, como dijo Rocío Nale, ¿no? Hay que señalar también los actos de corrupción, las incongruencias, que todo el mundo las vivimos, no está mal, pero hay que empezar a señalar. Pues muy bien.
Pues por nuestra parte es todo, Pedro. No sé si tengas algo más que quieras agregar o decirle a nuestra audiencia. Nada más agradecerte este espacio, me dio mucho gusto que sucediera después de varios meses de estar ahí platicando que nos íbamos a reunir para grabarlo. De verdad te agradezco Claro. mucho que me hayas abierto la oportunidad de platicar con tu audiencia y de nuevo pues, un saludo hasta Monterrey. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por contestar nuestras preguntas, darte el tiempo aquí de tener una conversación, saber qué es lo que apoyan, qué es lo que no y demás, y podía tener una idea un poquito más clara de para dónde va todo esto que están trabajando. Y Sí, pues eso sería todo por nuestra parte y a ustedes muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima.